la calidad del agua cuando ya está saliendo, ¿no? Y habíamos dicho que generalmente en algunas fases del tratamiento se genera lodo y ese lodo también hay que tratarlo de manera que no contamine el suelo o el agua donde se lo vaya a depositar. Ya ustedes han repasado qué es el tratamiento preliminar. Yo les había hecho escribir a cada uno una idea, entonces seguramente en su casa han ido también a repasar mucho más. Lo mismo que el tratamiento primario, en qué consiste. Y ya ustedes lo han visto, lo han repasado. Lo propio el tratamiento secundario. Aquí sí un poquito voy a profundizar. El tratamiento secundario es la fase más importante del tratamiento de aguas residuales. Es donde se remueve o se purifica en mayor porcentaje cada uno de los contaminantes. Nunca puede faltar este tratamiento secundario. El tratamiento secundario más económico, más barato, es el que emplea microorganismos para la depuración. ¿Ya? Entonces los microorganismos van a descomponer los sólidos contaminantes en agua, gas y lodo, ¿no ve? Así hablado en forma bien sencilla. Obviamente es más complejo, ¿no? Hay reacciones químicas, hay otras transformaciones biológicas, pero en resumen, los microorganismos descomponen los contaminantes que tiene el agua residual en agua, gas y lodo, a tal grado que estos ya no pueden producir ni enfermedades ni malos olores. Esa es la idea, ¿no? Pero siempre queda un gradito de contaminación que nunca se lo puede dejar en cero mismo, ¿no? A no ser que se haga unos tratamientos súper avanzados, ¿ya? Entonces, el tratamiento biológico es el más económico, el más barato. También existe un tratamiento secundario mediante compuestos o aditivos químicos, ¿ya? Entonces, si por ahí no quieres utilizar microorganismos y hay suficiente plata, dinero, y aparte los técnicos que controlen, ¿no?, la cantidad exacta de químico que tengas que echarle al agua para lograr depurarla, entonces se puede, ¿no? Se puede hacer también de esa manera, pero es mucho más costoso el químico. Aparte, la cantidad de agua que entra a la planta de tratamiento no es constante, ¿no? En la noche, por ejemplo, hay poco uso de agua, entonces poca agua residual llega a la planta de tratamiento, entonces tendrías que echarle también poco químico, ¿no? Y en el día tal vez entra más agua y tienes que echarle más químico, entonces más complejo, más costoso, más difícil de realizar, pero se puede, ¿ya? Y hay la combinación del químico con el biológico, que también se puede hacer, pero lo más común es tratar de que sea el tratamiento secundario de una manera biológica, ya que los microorganismos sean los encargados de depurar el agua. Entonces, hay microorganismos eh, aerobios y otros anaerobios, ¿ya? Los aerobios, es muy común hablar de estos, son los que necesitan oxígeno, oxígeno para poder desarrollarse, ¿ya? Mientras que los microorganismos anaeróbicos no necesitan oxígeno para poder desarrollarse, ¿ya? Y no es que no lo necesiten, ¿no?, sino que no tienes que tú darle oxígeno. Ellos lo que necesitan van descomponiendo del agua, ¿no? El agua es H2O, hidrógeno, oxígeno, entonces de ahí sacan lo mínimo que necesitan para sobrevivir. Pero no tienes que tú inyectarle ni tampoco agitar el agua para darles oxígeno. Entonces son microorganismos anaeróbicos.
Mientras los aeróbicos sí tienes que inyectarle, ya sea de forma natural o artificial, oxígeno, ¿no? Entonces los aerobios generalmente necesitan eh, electricidad para hacer funcionar motores que inyecten aire. El aire es un conjunto de gases. Dentro de esos gases está el oxígeno, ¿no? Que los microorganismos lo van a tomar para poder desarrollarse mucho más rápido y purificar el agua más rápido. En los anaeróbicos toman el oxígeno del propio líquido, pero ese proceso es muy lento, lentísimo, ¿no? Y el tratamiento también tarda mucho más tiempo. En los aeróbicos, al ser muy rápido, necesitas menos espacio y aparte no generas malos olores porque no le das tiempo a la putrefacción. En los anaeróbicos generalmente requieren más espacio y sobre todo por el mayor tiempo de permanencia, pueden llegar a generar malos olores. Esas son las diferencias más importantes. Dentro de los aerobios hay una infinidad de tecnologías, los más conocidos, lodos activados, filtros percoladores, discos biológicos, lagunas aereadas y otros, ¿no? Dentro de los anaerobios siempre van a estar con esta palabra, ¿no? Anaerobio, reactor anaerobio de lechos, reactor anaerobio de manto de lodo, reactor anaerobio de lecho fluidizado, laguna anaeróbica, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el corazón del tratamiento, lo más importante. Entonces, si yo aquí he mencionado la palabra lodos activados, tú entras a internet, colocas lodos activados y te sale todo lo que necesitas saber. Y lo mismo para los demás, para las demás tecnologías de tratamiento. El tratamiento avanzado se da a veces, hemos dicho, ¿no? A veces, también te lo dejo para que tú leas. La desinfección siempre va a ir, ya lo vamos a ver más adelantecito. Entonces, hay muchas opciones para realizar el tratamiento. Hay muchas opciones para poder elegir, ¿ya? Entonces, algunos criterios ya estudiados, ¿no? por expertos o por los que tienen más experiencia, nos indican que cuando tengas que elegir o diseñar una planta de tratamiento, de acuerdo al lugar donde corresponda el proyecto, pues tienes que ver que tienes que ver las siguientes recomendaciones, ¿no? Dice, el menor uso de insumos. Generalmente se refiere a que la alternativa que plantees requiera la menor cantidad, por decir, de químicos, la menor cantidad de combustible, ¿no? Principalmente. Y si no requiere combustible y si no requiere químicos, mucho mejor todavía. ¿Ya? La menor energía posible, ya habíamos dicho. Dice que se adapte adecuadamente a las condiciones del medio social y económico que lo rodea. Entonces, generalmente cuando es en una ciudad y hay más movimiento económico y se puede cobrar una tarifa más altita, entonces el tratamiento puede ser mucho más moderno, ¿no? Que consuma más energía eléctrica. Pero si es una población rural de pocos habitantes, de repente poner mucha tecnología, muchos componentes eléctricos y químicos, demás, no sea sostenible, no lo puedan mantener, ¿ya? La idea es que cualquier planta de tratamiento se pague solita, o sea, que los que trabajen ahí y todo lo que se gaste ahí en insumos salga del bolsillo de quienes ensucian el agua, ¿no ve?
Entonces, también si la población o los beneficiarios del proyecto tienen un buen nivel económico, bueno, una planta de tratamiento más modernita y que la tarifa sea más alta. Pero los ingresos económicos son bajos, por decir, bajos, no muy buenos, y de repente no se puede imponer una tarifa muy alta, entonces la planta de tratamiento también será lo lo más natural posible, ¿no? ¿Ya? Cuando hablo de tarifa es lo que uno paga mensualmente al que presta el servicio. Por ejemplo, en Tarija pagamos a COSAL, ¿no? Cuando es de energía eléctrica, pues pagamos a CETAR, ¿no? De gas pagamos a Entagas. A eso se refiere la tarifa. ¿Ya? Generalmente, cuando quieres una tecnología que sea lo más natural posible, sin energía eléctrica, el espacio que necesitas es muy grande. Si hay disponibilidad de terreno, área, excelente, ¿no? Pero cuando no hay mucho espacio, entonces sí o sí necesitas una tecnología que ocupe poca área, poco tamaño, entonces ahí entra bastante energía eléctrica, ¿no? Es la compensación que existe. Después te dicen hacer uso de los recursos e insumos locales en la medida de lo posible. Entonces la planta de tratamiento, siempre que se pueda, que sea con materiales locales o nacionales en lo posible, ¿no? Y lo menos posible traer de otros países, porque sabemos que nada es para siempre, ¿no? Por ejemplo, los motores eléctricos a los 3 años ya presentan alguna fallita, ¿no? Y hay que hacer mantenimiento, al cambio de algún repuestito, eso. Entonces, si es local o nacional es fácil de obtener, pero si es de otro país, de repente sea mucho más costoso, ¿no? Y tarde más de repente. Pero dice en la medida de lo posible. Bueno, si no hay en local ni nacional, bueno, tendremos que traer de donde sea, ¿no? De América, de Europa, de donde sea. Luego dice que presente el menor impacto al medio ambiente a través del control de sus residuos y emisiones. O sea, tienes que ver si está entrando agua sucia, entonces sabes que esta se va a separar en gas, en lodo y en agua. Entonces, el agua tiene que ser lo más limpia posible, que no contamine los ríos, ¿no? Y ya habíamos visto que hay algunas leyes que le hemos repasado en la anterior clase. El lodo también hay que estabilizarlo, que ya no tenga ningún grado de contaminación, ¿no? Para que no contamine ni el suelo ni el agua. Y los gases que no contaminen el aire, ¿no? Y para esto hay algunos procesos que se puede realizar, que lo veremos más adelante. Entonces, cuando se trata de criterios para elegir una tecnología de tratamiento, está este librito, ¿ya? El de selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales y municipales, que se los he pasado y lo puedes consultar. Y también está el otro texto. Este otro texto, a ver si lo tengo aquí abierto. Tal se los muestro. Este, ¿no? Tengo que dejar de compartir algo aquí. Esta, ¿no? Esta guía, donde también te dan las pautas para seleccionar las tecnologías de tratamiento y es mucho más moderno que el anterior texto, pero tiene casi los mismos criterios de selección, ¿ya? Entonces puedes igual utilizar este para guiarte. Son dos textos que te recomiendo que siempre los tengas a mano y los consultes. Está casi todo, y lo que no esté, recién puedes ir a ver bibliografía de otros países o algunos libros, ¿ya? Pero esos dos son los más importantes a nivel nacional por ahora. Voy a volver a la presentación. Presentación, pues. Ahí está el textito, ¿no? Y un libro bien completo. Si alguien quiere ir hasta
hasta lo más complejo del tratamiento de aguas residuales es el de Metcal y EDI, ¿ya? Para tratamiento de aguas residuales, tanto domésticas, industriales. Dentro de la materia de ingeniería sanitaria 2, ¿no? Nosotros nos abocamos al tratamiento de agua residual doméstica, ¿no? O sea, nos abocamos a recolectar de las casas el agua residual doméstica solamente, no el industrial, solo doméstico. Y una forma de poder comprobar si esa agua es agua residual doméstica o no es dividiendo el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, sobre la demanda química de oxígeno. Estos dos valores que tú los sacas de esa muestrita de agua que tú llevas al laboratorio, ¿no? Ahí está la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno. Entonces, esos parámetros, tú haces la división y si está entre 0,3 y 0,8 es agua residual doméstica, dice, ¿no? ¿Ya? Si es mayor a 5, con muchísima confianza, el tratamiento biológico va a ser efectivo, dice, ¿no? O sea, de 0,5 a 0,8, biológico para agua residual doméstica. ¿No? Y si está por debajo de 0,5, también puede ser biológico, pero no va a ser tan efectivo, te está diciendo, ¿no? No va a ser. Y si está por debajo de 0,3, ya tiene algunos compuestos tóxicos, ¿no? Algunos metales. Entonces, por debajo de 0,3, el biológico no es para nada recomendable. Eso nos está diciendo. ¿Ya? Entonces, siempre hacemos esa división de diferentes ensayos que tengamos y para comprobar que sea agua residual doméstica y para ver si es que va a ser factible hacer un tratamiento biológico, ¿no? Caso que no cumpla, entonces, bueno, tendremos que ir a un tratamiento químico, físico-químico también, ¿no? Este es un diagramita de cómo tendrías que seleccionar el tratamiento. ¿Ya? Es un esquemita que no lo vamos a ver ahora porque hay que analizar punto por punto, pero si alguna vez te toca diseñar una plantita de tratamiento, entonces puedes guiarte qué tienes que hacer al principio, te está diciendo, ¿no? Y esta guía, este flujograma, esta recetita, corresponde a este textito, a la selección de tecnologías para el tratamiento de aguas residuales municipales. ¿Ya? Entonces te puedes guiar con eso, que es muy bueno, y puedes justificar por qué estás eligiendo algunas tecnologías de tratamiento. Entonces, cuando hablamos de tratamiento, siempre va a haber alternativas, va a haber varias alternativas, ¿ya? Pero todas tendrían que tener el tratamiento preliminar, sí o sí. Tendrían que tener un tratamiento primario, que no es obligatorio, y tendrían que tener un tratamiento secundario, que ese sí es obligatorio. ¿Ya? El preliminar y el secundario son totalmente obligatorios. El primario es opcional, pero sí muy, muy recomendable. ¿Ya? La desinfección también es obligatorio. Entonces planteas alternativas y va a haber bastantes opciones, ¿no? Que no vamos a ver ahorita. Ahí tienes para leer cada una de estas palabritas. Tú tienes que entrar al internet. ¿Qué es cámara de reja? ¿Qué es cámara desalinadora? ¿Qué es trampa de grasas? ¿Qué es sedimentador primario de alta carga? ¿Qué es un filtro biológico? Y tienes que estudiarlo, ¿no? Uno por uno. Entonces, estas son líneas de tratamiento, ¿ya? Líneas de tratamiento que están compuestas por tratamiento preliminar, primario, secundario, ¿no? Desinfección en algunos casos y el tratamiento de lodo en algunos casos. ¿Ya? Entonces, la tarea que yo les había hablado es justamente elegir una línea de tratamiento que yo voy a poner numerada unas
10 o 15 líneas de tratamiento y se las voy a ir asignando a cada grupo para que con esa línea de tratamiento pueda realizar su maqueta y explicar qué es lo que sucede en cada uno de estos módulos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí en la alternativa 3 voy a leer, dice cámara de rejas, cámara desarenadora, trampa de grasas, tanque y percolador, clarificador, lecho de secado de lodos convencional, ¿no? Entonces, más o menos, ahí te está diciendo que el agua va a pasar de esta estructura de regas al desarenador, luego a la trampa de grasas, luego al tanque y luego el agua pasará a un percolador, así sucesivamente. ¿Ya? Y eso lo podemos ver mucho mejor en esta otra grafiquita. Aquí tengo una que aquí. Ahí. Por ejemplo, aquí el agua entra por la parte de aquí abajo. Entonces ahí tenemos un tanque donde el agua llega, que puede ser un tratamiento primario, ¿no? Primario. Más aquí atrás estará el tratamiento preliminar, que no está dentro de la foto. Y del primario por bombeo pasa al tratamiento secundario, que son estos tanques de color verde. Eso es lo que se puede ver. En esta otra plantita, que es la de San Blas de Tarija, la foto está cuando todavía no estaba funcionando. Hoy en día ya está funcionando totalmente. Entonces, en la fotito, entonces, por acá está el tratamiento preliminar. Estas cuatro estructuras circulares son el tratamiento primario, son sedimentadores primarios. Luego tienes 4 reactores biológicos, que sería el tratamiento secundario, que funcionan con los sedimentadores secundarios, ¿no? O sea, el agua viene del preliminar al primario, luego al secundario, y luego después pasa a la desinfección. Y ya se puede utilizar o botar al río. Y el lodo que salga de las diferentes estructuras, bueno, se lo tratará en una línea de tratamiento de lodo. ¿Ya? Otra forma de que lo puedes visualizar inicialmente, antes de dibujar los planos. Es así, ¿no? Digo, esta va a ser mi alternativa de tratamiento. Entonces voy a empezar por rejas. Bueno, aquí están rejas automáticas. Un desarenador. Luego la va a pasar por un medidor de caudal. Luego pasará por un desgrasador. Toda esa parte, esas estructuras son el pretratamiento o tratamiento preliminar. ¿Ya? Que las hay manuales de limpieza manual, que también hay las de limpieza automática. Luego del pretratamiento o tratamiento preliminar pasa al tratamiento primario, que en este caso es un reactor anaeróbico de flujo ascendente. Seguido de esto pasa a un tratamiento secundario. El secundario en este caso está compuesto por 3 lagunas, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces el tratamiento secundario puede no ser una sola estructura, puede ser un conjunto de estructuras. ¿Ya? En este caso son 3 lagunas, aireadas las 2 primeras, o sea que son un tratamiento biológico aeróbico, ¿no? Porque están aireadas artificialmente con motores. Y de ahí pasa a la desinfección. Y de ahí el agua al río. Entonces esa es una línea de tratamiento, ¿no? Entonces yo tendría que hacer una maqueta de estas rejas automáticas, del desarenador, del medidor parcial, del desgrasador, de este reactor WAS, de las lagunas y de la desinfección. Hemos dicho que queda lodo, entonces el lodo se lo puede tratar o hacer secar solamente si requiere, o se lo puede
colocar en un equipo electromecánico de manera que lo vaya a deshidratar o a exprimir el agua con mayor rapidez. ¿Ya? Entonces es una línea de tratamiento de lodo. En este caso, de este reactor anaeróbico, cuando son anaeróbicos, generalmente sale gas, ¿no? Ese gas, bueno, se puede, si es muy poquito, será la atmósfera. Y si es bastante, pues tendrías que quemar ese gas, ¿no? Y si es en gran cantidad, podrías quemarlo y hacer funcionar una turbina que genere energía eléctrica, ¿no? Entonces hay esas opciones. ¿Ya? Entonces esa es la alternativa. Y ahí estaría su planeta en planta, ¿no? Tratamiento preliminar, los reactores, que sería el tratamiento primario, y el conjunto de lagunas, el tratamiento secundario. Y la desinfección, luego la descarga a un río. Otra alternativa, el preliminar, casi lo mismo, un reactor anaeróbico de flujo ascendente, lodos activados, reactor biológico con su sedimentador secundario, desinfección y al río. ¿No? Y ahí tenemos el panito, ¿no? Preliminar, primario, secundario, desinfección. Cuando los caudales son muy grandes, entonces se aconseja hacer varios módulos en paralelo. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer 4, 3, 2, 1, ¿no? Siempre se aconseja que sean 2 por lo menos. Cosa que uno tengas que hacerlo mantenimiento, limpieza, el otro siga funcionando, ¿no? Y si son más, mucho mejor. Nosotros diseñamos para 20 o 30 años a futuro, entonces el primer año puede ser que solo necesites una línea, ¿no? Tal vez un WAS o dos WAS y una línea de lodos activados, o dos líneas, ¿no? Y a los 5 años puedes ir aumentando, ¿no? El siguiente, luego el siguiente, a los 20, a los 30 ya estarán funcionando todititos. Entonces es muy aconsejable hacer por líneas para que tal vez no lo construyas todo la primera vez, puedas construir solo la mitad y cuando ya veas que estás necesitando la otra mitad, recién lo vayas a construir. Esto es sobre todo porque son muy costosas y a veces no alcanza el dinero. Voy a volver a la presentación. Entonces ahí tienes varias opciones. Entonces la idea es conocer cada una de esas tecnologías de tratamiento. ¿Ya? Entonces cada tipo de tecnología de tratamiento tiene eficiencias. ¿Ya? Eficiencias eh, que son rangos del poder que tienen de tratamiento para los diferentes parámetros contaminantes del agua. Entonces, hay tablitas y hay otras formas de poder determinar, ¿no? Entonces, por ahí yo quiero remover la demanda bioquímica de oxígeno. Entonces, me fijo cuál de estas estructuras tiene mayor porcentaje. Me parece que aquí, ¿no? Las aerobias, dice de 80 a 95. Y los lodos activados de 80 a 95. De repente me convenga utilizar esas alternativas en vez de utilizar un sedimentador primario que solamente me baja de 30 a 40, ¿no? Y así vas seleccionando, pero después tienes que ver el costo, ¿no? El costo, de repente una sea más caro, una más barata, ¿ya? Entonces las eficiencias se refieren al poder que tiene cada estructura de poder purificar el agua parámetro por parámetro. El porcentaje es diferente para la DBO, para la DQO, para los sólidos, para los coliformes fecales, para el fósforo, para el nitrógeno. Entonces, hay eficiencias que siempre tienes que analizarlas. Más eficiencias, que son guías, ¿no? Y vas haciendo un ejercicio de simulación, ¿no? Dices, voy a colocar una línea de sedimentador primario, percolador, sedimentador secundario, digamos, unas 3 estructuras.
y ves cuánto va reduciendo, ¿no? ¿Con cuánto entra? 168. ¿Cuánto es la eficiencia? 40% me dice la bibliografía. Entonces va a salir con 101. Entonces al siguiente entra con 101 y si la eficiencia es del 80% saldrá con 20, ¿no? El siguiente no trata nada, es cero su eficiencia, si entra con 20, sale con 20, ¿no? Y comparas cuánto es lo que necesitas de salida, ¿no? ¿Cuánto es lo que necesitas de salida según la normativa boliviana, que ya hemos visto en la anterior clase, ¿no? El anexo A2, ¿no? Del reglamento de contaminación en materia hídrica, ¿no ve? Entonces, tienen que repasarlo y de ahí te da una pauta, ¿no? Puede ser 60, 40, 50. Ahora, si es para algún tipo de uso, entonces el tipo de uso te dirá cuánto tiene que ser este valor, ¿ya? Entonces, haces lo mismo para cada parámetro. En este caso está para la demanda bioquímica de oxígeno. También tendrías que hacer para la demanda química, para los sólidos, para los coliformes, para cualquier parámetro que te interese, que esté bastante bajo. Bueno, los caudales, no vamos a analizar eso. Ahí también un esquemita, ¿no? De cómo se plantea un planito esquemático de la planta de tratamiento. Y tenemos el tratamiento preliminar, el tratamiento primario, el tratamiento secundario y la desinfección al final, ¿no? Entonces también puedes plasmarlo así, tu alternativa. Y cuando van con líneas punteaditas, quiere decir que a futuro se van a construir estas, ¿no? A futuro, si es que necesitan, se van a construir. En este caso son para el tratamiento de los lodos, ¿no? Está diciendo que está proyectado, que está previsto el área, pero que por ahora no lo van a construir. Entonces se lo deja punteado para que a futuro se lo construya. Bien, ahora vamos a entrar a hacer una descripción más visual de cómo funciona cada una de las estructuras, pero con la tarea que ustedes tienen, de poder entrar a leer al internet qué es una cámara de rejas, qué es una cámara desaladora, qué es una trampa de grasas, qué es un lecho de secado de lodo, qué es un tanque IMO, qué es un reactor WASP. Entonces tienen que entrar, ¿ya? Entonces esa es la tarea fundamental de este capítulo que estamos avanzando. Y yo voy a dar simplemente un pequeño bosquejo de cómo funciona para tener una guía. Entonces, tratamiento preliminar. Una obra bien importante del tratamiento preliminar son las rejas, ¿ya? Entonces, más o menos está así como en la fotito. El agua llega por acá y se encuentra con las rejas, entonces todos los sólidos ya no pasan, se trancan, ¿no? Y la materia orgánica que ya está ahí desmenuzada, casi mezclada con el agua, esa sí va a pasar, ¿no? Aquí se van a quedar generalmente bolsas de nylon, palos, trapos, ese tipo de sólidos, ¿ya? Y se los tiene que hacer una limpieza, ¿no? Aquí está más o menos los residuos que han quedado, ¿no? Es muy importante que no pasen esos sólidos porque más abajo vas a tener tuberías y tal vez bombas y esos sólidos pudieran malograr los equipos eléctricos o electromecánicos y además que pudieran obstruir las tuberías y además que se pueden acumular en las estructuras de tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante que no pasen. Hay las de reja fina, que más o menos la separación va a ser medio centímetro, y hay la de reja gruesa, que la separación está más o menos de estas barritas a los 3 centímetros, ¿no? Es muy, digamos, a veces muy molesto hacer la limpieza, entonces hay estas automáticas, ¿ya? Entonces aquí está la reja, el agua choca allí y se va juntando ahí el material sólido
y cuando ya hay una cierta cantidad, hace una cierta presión y peso, entonces un sensor dice que tiene que bajar por acá una estructura que limpie, ¿no? Lo limpia, lo sube hasta aquí y aquí tiene que haber una especie de basurero donde va juntando un contenedor para después llevarlo, hacerlo secar y llevarlo a un relleno sanitario, ¿no? A un basurero municipal. ¿Ya? Entonces son las automáticas. También existe reja fina, reja gruesa. Luego hay una estructura que es un desarenador, más o menos tiene esta forma. ¿Ya? Siempre se aconseja que sea dos canales para que cuando tengas que hacer mantenimiento, una esté funcionando y la otra esté en mantenimiento, ¿no? ¿Ya? El largo, el ancho, están previstos para que se pueda retener las arenas. ¿Ya? La altura va a depender mucho de la topografía. Hay bien profundas, es porque la topografía obliga que sea así, porque el tubo ha llegado muy abajo. El tubo emisario que viene de la red a veces llega muy bajo, entonces esto es muy profundo. Pero a veces llega bastante superficial, entonces estos no necesitan ser muy profundos. ¿Ya? Se hace un cálculo y metro, 2 metros, ¿no? A veces son más profundas porque la topografía lo obliga. Tenemos aquí un desgrasador, también una estructura bastante común. El agua entra por la parte superior. Tiene aquí un muro de hormigón que está aquí, que no llega hasta el fondo, ¿no? Entonces que deja pasar el agua. Pero como la grasa, los aceites son más livianos, esos no pueden pasar por acá, se quedan aquí arriba, ¿no? Y eso se va secando poco a poco. Es una costrita y eso se puede ir retirando, ¿no? Una vez al día, según se vaya juntando. Entonces el agua ya pasa con muchísima menos cantidad de aceite y grasa, ¿no? La mayor parte se ha quedado aquí. Eso es un desgrasador. Entonces el tratamiento preliminar. Esas son las estructuras más importantes. Luego tiene que haber un medidor de caudal. El más usado en plantas de tratamiento es el Parcher. Entonces tú ya vas a internet, un medidor Parcher, colocar y te va a decir que las dimensiones ya son estándar, ¿no? Ya están todas tabuladas. Y te va a decir el ancho de garganta de tal dimensión sirve para tal rango de caudales, ¿no? Y las hay de lectura manual, de lectura automática. Es muy importantísimo saber el caudal que pasa porque las plantas se dimensionan para cierto caudal, ¿no? Que no tiene que exceder. Puede ser menos, pero no exceder para el caudal para el cual han sido dimensionadas. Entonces, tiene que haber. Y también se usan medidores de caudal cuando pasan por tuberías, medidores, ¿no? Automáticos, que tiene ahí unos sensores o unas hélices que están en el accesorio, en el medidor, y que te van dando vueltas según pasa el agua y te va midiendo también el caudal. Pero estos partes son los más usados. Si te das cuenta, en el preliminar no hay muchas opciones. O es manual o es automático, ¿no? Esas serían las opciones. Pero no hay, esas son las estructuras. Casi siempre van esas. Ya en el primario hay muchas opciones y no pueden ir todas, apenas va a ir una. Una de la que te muestre a continuación, o tal vez otra que pueda haber, ¿no? Porque hay bastantes. Por ejemplo, el tratamiento primario, donde la función más importante que tiene que hacer es sedimentar todo lo que pueda, ¿no? Todo lo que pueda por simple proceso físico, por la gravedad nada más. Entonces, el sedimentador primario simplemente son piscinas grandes donde lo que se trata es de reducir lo más que se pueda la velocidad. ¿Ya? Puede ser solamente por el tamaño de la piscina o también puedes colocar ahí obstáculos de todo tipo para que la velocidad se corte, ¿no? Para que el agua tenga la menor turbulencia posible y pueda sedimentar al fondo
todo lo más pesado. Otra opción pudiera ser un sedimentador primario circular, ¿no? El agua entra por la parte superior, se reparte y por la gravedad esto va sedimentando, al fondo queda lodo. Y el lodo lo vas sacando periódicamente, vas limpiando. Y el agua por rebalse entra a unos canales laterales y de ahí puede pasar a la siguiente fase de tratamiento. Tenemos aquí en esta figurita lo que quiero rescatar son estas pantallas plásticas que están ahí. Esto está todavía sin agua, entonces hay unas pantallas plásticas que se lo colocan, ya sea en el sedimentador primario y secundario. La idea es que estos reduzcan la velocidad. El agua va de abajo hacia arriba, entonces el agua no puede moverse con mucha facilidad, entonces le da más tiempo para que se sedimente, ¿no? Y ya por rebalse entran estos canalcitos. Y de ahí el agua sale al siguiente tratamiento. Otra opción muy común para el tratamiento primario son las cámaras sépticas, ¿ya? Pero que no alcanza para mucha población. Para poblaciones bien pequeñitas, más utilizado para viviendas o pequeños complejos. El agua entra por la parte superior, tiene que recorrer una cierta distancia, una cierta profundidad, y por el tiempo que permanece, entonces hay una sedimentación física y hay un tratamiento biológico, pero bien básico. Y el agua sale con cierta pureza, pero que todavía está contaminada. No sé, que una cámara séptica no te purifica el agua. Sí te reduce algo, pero no lo purifica. ¿Lo quieres hacer más eficiente? Le colocas esta pantallita. Es como tener dos cámaras sépticas, una a continuación de la otra, ¿no? Entonces la velocidad aquí se corta por la pantallita y sedimenta más, en la siguiente pasa, vuelta se sedimenta y por la parte de arriba también sale una agua que está más limpia de lo que ha entrado, pero que todavía no cumple las condiciones de calidad. Otra estructura de tratamiento primario que es bastante usada aquí en Bolivia es una piscina, una estructura que puede ser circular, cuadrada, rectangular o de esta forma tipo batea, donde el agua entra por abajo. Tiene unos orificios por donde el agua sale y tiene que pasar por una capa de grava, gravilla o arena, o si no estos plastiquitos, ¿ya? Si es grava, gravilla, entonces es fácil de conseguir, ¿no? Si es este tipo de plastiquitos, ya, bueno, aquí en Bolivia, no sé si se fabricarán, pero traen bastante de Argentina y de Brasil, ¿ya? Entonces, la idea de que el agua pase por la grava, arena o por estos plastiquitos es que, ya sean las piedritas o ya sean estos plásticos, se crían bastante microorganismo y bastantes plantas acuáticas. Y esas plantas acuáticas que se crían aquí en estos plastiquitos o en las piedritas y esos microorganismos que viven ahí van purificando el agua a su paso, ¿no? El agua pasa de abajo hacia arriba, entonces cuando llegan arriba sale más limpia y pasa a la siguiente fase de tratamiento. Eso es el filtro anaeróbico de flujo ascendente. Ahí el esquemita del filtro anaeróbico de flujo ascendente, ¿no? El agua entra por la parte de abajo, están perforadas ahí esa losa, entonces por ahí sale, se coloca ahí grava o los plastiquitos y por rebalse sale un canal y a la siguiente fase de tratamiento. Están los tanques INMOF, ¿no? Entra el agua por la parte superior, ¿no? Y por rebalse hace un movimiento, ¿no? Un movimiento de abajo, de arriba hacia abajo. Y en ese proceso hay la acción de los microorganismos y estos van purificando el agua, ¿no? ¿Ya? En ese interín, en ese proceso,
el agua sale un poquito más limpia. No es de gran calidad, sí necesita una siguiente fase, ¿no? Que va a ser el tratamiento secundario. Los reactores anaeróbicos de flujo ascendente, el agua entra por la parte de abajo, al subir se produce el tratamiento. La idea es que el agua entre por esta abertura y por rebalse entra al canal y de este canal sale a la siguiente fase de tratamiento. Es muy característico estas pantallitas porque no dejan que pase el gas, ¿no? Cualquier burbuja que está subiendo de gas choca aquí o choca por acá y se va por los costados. La cosa es que aquí solamente entra agua, el lodo se queda abajo y el gas va por estos costados. Y en ahí se tiene que colocar unas chimeneas para poder desalojar el gas o conducirlas a un quemador de gas o producir energía eléctrica, hemos dicho, ¿no? Bueno, esas son las estructuras del tratamiento primario. Hay otras más, ¿ya? Tratamiento primario, entonces tú tienes la obligación de investigar otras más, otras opciones más y las que hemos visto tú tienes que profundizar. Hasta ahí alguna consulta. Ninguna, ¿no? Entonces, pasamos al tratamiento secundario, lo propio. De las estructuras que te voy a mostrar, hay que elegir una, no pueden ir todas, ¿no? Hay que elegir una. Algunas funcionan con dos estructuras, pero siguen siendo la misma tecnología de tratamiento. Y te las explico a continuación. Una muy común son los filtros percoladores. Y entonces el filtro percolador se caracteriza porque tiene estas tuberías que van girando, donde el agua entra por la parte de abajo, entra a la tubería, a esta rojita o a esta azul, y de ahí entra estos tubitos que están ahí en forma de cruz, están perforadas y van regando ahí un estanque circular. En el estanque circular está un material filtrante que es grava o pueden ser unos plastiquitos especiales. ¿Ya? Entonces, en su paso a través de estos plastiquitos o de la grava es que se purifica el agua. ¿Cómo se purifica? Porque en los plastiquitos o en las gravas hay vida acuática, plantas y microorganismos, ya que están con muchísima hambre, se reproducen rápidamente, entonces van descomponiendo los contaminantes del agua residual y lo van purificando en ese paso, ¿no? Es muy efectivo. Siempre todos tienen ventajas y desventajas, ¿no? Una desventaja de esto es que de repente los filtros se puedan ir taponeando con el tiempo, ¿no? Y tengas que sacarlo y limpiarlo o cambiarlo, puede ser. ¿No? Otra desventaja es que tal vez para hacer girar esto necesitas un motor eléctrico de repente, ¿no? Ventaja, de repente no necesita mucho espacio pequeño, y así tú tienes que ir leyendo, ¿no? Siempre vas leyendo ventajas y desventajas y el cómo funciona, por dónde entra el agua y por dónde sale el agua, ¿no? Y todos los pasos intermedios. En los tratamientos primario y secundario sobre todo, siempre vas a ver el término de tasa baja, tasa intermedia, tasa alta, ¿no? Entonces, cuando hablas de baja, entonces el agua no tiene mucho contaminante. Intermedia, el agua tiene bastante contaminante. Y alta, tasa alta, tiene bastante contaminante, ¿no? Y eso condiciona al tamaño de las estructuras. Al tamaño de las estructuras. O sea que el tamaño de las estructuras va a depender de cuán contaminada esté el agua, ¿no? Aparte de la cantidad de agua, la calidad del agua.
Y hay tablitas, ¿no? Donde uno puede guiarse para hacer el dimensionamiento. Y recomendaciones, que no vamos a... Ventajas y desventajas que tú las tienes que leer, analizar. Y más desventajas. Otra tecnología muy usada son los lodos activados en el tratamiento secundario. Estas siempre funcionan con dos estructuras, un reactor biológico y un sedimentador secundario. El agua ingresa al reactor biológico, el agua residual. Este estanque está lleno de microorganismos al cual se le inyecta oxígeno para que se desarrollen mucho mejor los microorganismos. Se le da muchísimo alimento, que es el agua residual contaminada. Y cuando el agua residual es poca o tiene poco contaminante y hay mucho microorganismo, entonces se recircula de este tratamiento secundario lodo que tiene muchísimos microorganismos con bastante hambre para equilibrar el funcionamiento. ¿Ya? Entonces los lodos activados están caracterizados por tener un reactor biológico aireado y un sedimentador secundario. Los microorganismos, para poder hacer un buen tratamiento, tienen que tener aire, que tú le inyectas con un motor, tiene que tener su alimento, ¿no? Que es la materia contaminante, la materia orgánica, la que llega, y si llega muy poco, para que no se vayan a morir los microorganismos, entonces se hace la recirculación, ¿no? Según vaya necesitando. Y si no necesita, bueno, no hay recirculación, la que entra nomás es el alimento. Es un proceso bien interesante. Ventaja, ocupa poco espacio, no genera mal olor. Desventaja, que tienes que utilizar motores eléctricos para airear, ¿no? Aquí está haciendo una gran turbulencia, esos son con motores eléctricos, ¿no? Que inyectan oxígeno. ¿Ya? Y ahí tienes para leer un poquito más tú. Ahí está lo que te decía, ¿no? Lodos activados, un reactor aireado. Esta hélice representa la aireación. Los microorganismos necesitan su alimento, necesitan aire. El agua residual en esta parte empieza a formar flóculos, pequeños cúmulos, ¿no? Que se empiezan a formar, y esos pasan al sedimentador secundario, donde se depositan en forma de lodo y el agua por rebalse sale más limpia. Esquemita de lodos activados, ahí tienes un sedimentador primario, reactor biológico, sedimentador secundario, que es lo más común que tiene que tener. Ahí tienes ventajas y desventajas para poder leerlo. Otra tecnología bastante usada son las lagunas de estabilización. Si tienes bastante espacio y las casas están alejadas, eso es importantísimo, ¿ya? Si tienes bastante espacio, terreno, área, las casas están bien alejadas de estas lagunas, entonces puedes optar por esta tecnología. Es mucho más barata, mucho más económica, pero necesita bastante espacio. Generalmente está compuesta por una laguna anaeróbica, luego facultativa y luego las de maduración. La depuración sucede en la anaeróbica y en la facultativa. Y la de maduración sobre todo es para matar microorganismos que han quedado vivos ahí. Entonces también es una buena opción. La mayor desventaja es que ocupa mucho espacio y esta lagunita, la anaeróbica, la más profunda, puede generar malos olores. Entonces por eso tiene que estar bastante lejos o si no cubierta. Cubierta, tapada, de manera que ese mal olor, ese gas se pueda conducir y quemar, ¿no? Para que no genere malos olores. Entonces ahí está una alternativa que tienes que estudiarla y leerla. Cuando ya generan malos olores las lagunas, entonces es que están ya muy pequeñas para el caudal que llegan,
o muy pequeñas para la calidad del agua que está llegando. Entonces, una opción es colocarle aireadores, estos motorcitos que tienen una hélice que hacen girar y al girar hacen turbulencia y oxigenan el agua, ¿no? Entonces ahí se pierde el mal olor. El proceso de tratamiento biológico es mucho más rápido, no le da tiempo para la putrefacción. Los microorganismos tienen bastante oxígeno para poder desarrollarse de mejor manera. Entonces ahí está otra opción, lagunas aireadas. Esta alternativa de humedales artificiales, hay las de flujo vertical, flujo horizontal, no nos interesa, pero nos interesa la palabra humedal, ¿ya? Entonces son piscinas grandes, ¿no? Grandes, estanques grandes, que las puedes hacer con revestimiento de un geotextil químico, ¿no? O puedes hacerlo con arcilla, echas grava, arena, tierra, y colocas estas plantitas, ¿ya? Al decir humedales, es por decir con tipo pantanos, pero son artificiales, que uno los fabrica. Y tienes que colocar plantitas especiales, plantas que se llaman macrófitas, y estas se caracterizan por absorber con mayor facilidad los contaminantes que trae el agua residual. ¿Ya? Son plantitas especiales que tienen gran facilidad para absorber la materia contaminante y se alimentan de esa materia contaminante y se desarrollan mucho mejor, no se mueren. Imagina, a esta les hace muy bien. ¿Ya? Entonces, el agua ingresa y la idea es que en el estanque se críen las raíces de estas plantas y esas raíces puedan absorber el material contaminante del agua. Y el agua ya al otro extremo y más abajo ya sale mucho más limpia. Este humedal, si va acompañado de un tratamiento primario, antes del humedal, o sea, la calidad es buenísima. Es bien recomendable. Necesita bastante espacio. Necesita hacer un buen control para que no se taponeen esta gravilla, ¿ya? Solo así funciona bien. Ya cuando se empieza a taponear y empieza el agua a salir a la superficie, ya está funcionando mal. El agua no tiene que verse en nada. Tiene que ser como está en esta foto, ¿no? Ahí. El agua está por abajo. La grava, ahí están las plantitas. Entonces, por abajo está pasando el agua, por abajo está sucediendo la purificación. Este está funcionando muy bien. Ya cuando el agua sale a la superficie, es que está funcionando mal. Ahí tienes para leer ventajas y desventajas de los humedales. Se los dejo eso. Tanto los lechos percoladores de estas estructuras que voy a volver atrás. Esta estructura necesita sí o sí un sedimentador secundario, ¿ya? Porque el lodo aquí no se va a quedar, el lodo va a pasar al sedimentador secundario. Entonces el filtro percolador y los lodos activados, estos estanques con aireación, necesitan un sedimentador secundario, que sería esta figurita. Esta figurita, justamente esta. El agua entra por la parte superior, el lodo, producto que ha habido aireación, ha habido su paso por el reactor biológico de lodos activados o su paso por los lechos percoladores. Entonces, pasan aquí pequeños cúmulos de lodo donde están los contaminantes que se han unido bastante y han formado un buen cuerpito y tienen peso como para sedimentarse al fondo. Y en la parte superior quedará mucho más clarita, mucho más limpia, como se ve en la fotito. Y ese lodo que se deposita en el fondo se lo tiene que retirar cada cierto tiempo. Entonces, es un clarificador o decantador
por sí solo no hace ningún tratamiento, es un complemento de los lodos activados, es un complemento de los lechos percoladores. Bueno, hasta ahí hemos visto los que son los tratamientos secundarios, los más principales. Hay otros también que ustedes tienen que investigarlos. Luego estaría el tratamiento de lodos. El tratamiento de los lodos que en algunos casos queda, entonces generalmente se los lleva a una piscina o estanque con grava, donde en la parte superior se los deposita el lodo, que es bastante aguanoso, acuoso, y esa agua va filtrando por la grava, gravilla y arena, y arriba va quedando el lodo. Después de varios días, recién se seca esto. Se seca y queda como una especie de tortas de lodo que se van retirando para volver a depositar otra cantidad de lodo bastante aguanoso. Esta agua que se filtra aquí abajo tiene que volver al tratamiento primario, ¿ya? El agua de los lechos, del lecho de secado de lodos que filtra por el material filtrante tiene que volver por bombeo generalmente al tratamiento primario. Siempre, no se lo puede botar donde sea. En el tratamiento de lodos, cuando el lodo es muy fresquito, si el lodo sale generalmente de los lechos percoladores y de los lodos activados, es un lodo muy fresquito, entonces primero se lo tiene que espesar. O sea, espesar quiere decir se lo saca una cierta cantidad de agua en un espesador, luego se lo pasa a un digestor, donde tiene que agotar toda su capacidad de putrefacción. ¿Ya? En ese interín se genera gas. Cuando ya no puede podrirse más, entonces se dice que el lodo ya está digerido. Ya se ha podrido, ya ha generado los malos olores, los gases, todo lo que ha podido, ¿no? En esta estructura cerrada, que es el digestor, sale un gas que tienes que quemar o utilizarlo para generar energía eléctrica. ¿Ya? Y ese lodo que ya está digerido, estabilizado, entonces recién lo mandas al lecho de secado, ¿no? Donde está esta estructura, ¿no? Con gravita, donde el agua filtra y arriba seca por el sol, ¿no? Después de varios días. ¿Ya? El exceso de agua que hay en el espesador, en el digestor y en el lecho de secado, por bombeo tiene que volver al tratamiento primario. Eso no hay que olvidarse nunca. Si no tienes mucho espacio para colocar estas piscinas, para hacer secar el lodo, puedes optar por estos deshidratadores, ¿ya? Que hay de diferentes formas. Entonces, de alguna manera, te lo separan el agua del material sólido, ¿no? Este gira, entonces ahí el lodo se deposita aquí y el agua queda en esta parte superior, ¿no? Hay unos que son exprimidores, ya son filtros donde uno lo coloca y van filtrando con cierta presión, con movimiento, y lo van sacando el agua y lo van separando el lodo. Necesitan energía eléctrica para su funcionamiento, aquí está el motorcito, ¿no? Eso en caso de que no tengas espacio para colocar lecho de secado natural de lodo. Bueno, esos son solo unos pincelazos del tratamiento de lodos que tú tienes que profundizar. La desinfección, ya esto va del agua, ¿no? Después del tratamiento secundario, la desinfección viene. Entonces, lo más común es que el agua, después del tratamiento secundario, se conduce por tubería o canal. Entonces, hoy en día está siendo muy usado la desinfección por rayos UV. Entonces, son lámparas que emiten rayos UV. Esas lámparas tienen que estar conectadas a un motor eléctrico o una red eléctrica. En su paso, el agua, al pasar por los rayos UV, los microorganismos directamente se parten, se descomponen, se hacen pedazos.
¿no? Entonces ya al salir sale un agua que ya no tiene microorganismos vivos y no pueden generar ninguna enfermedad a nadie. Esa es la idea, ¿no? Cuenta de los rayos UV, también está la desinfección con cloro. Acordate eso, desinfección con cloro, entras a internet, ahí te va a indicar, ¿no? Cloro gas generalmente o cloro líquido, hay sólido también. Entonces investigas. También hay la desinfección por gas ozono o ozono con Z. También entras a internet, colocas desinfección por ozono de aguas residuales y ahí tienes un poquito de teoría. Este tratamiento terciario, el tratamiento especializado, que no es muy común hacerlo, pero, pero puede haber la necesidad por algún motivo, entonces, tiene igual varias opciones, ¿ya? Entonces está este intercambio iónico, absorción, filtración y ósmosis inversa. ¿Ya? Entre los más principales, estas tecnologías de purificación generalmente son usadas para pequeños caudales de agua, ¿ya? Pequeña cantidad de litros de agua. Digamos, para ese caso es sostenible, pero ya cuando son volúmenes grandes, caudales que produce una ciudad, por decir, entonces es casi insostenible, es muy costoso, muy costoso. Se lo podría utilizar en caso que el agua que sale de aquí se lo pueda vender a alguien, ¿no? Entonces, con ese costo del agua que puedas vender, se pueda mantener este tratamiento terciario o especializado. Entonces, si utilizas esta, esta opción de hacer un tratamiento muy fino, de muchísima pureza, entonces sí o sí tienes seguramente la obligación o la opción de poder vender esa cosa que con lo que te paguen, entonces pueda mantenerse este tratamiento, ¿ya? Entonces es opcional, no obligatorio. Aquí tienes una figurita, ¿no? Cloración, algunos insumos para hacer la cloración. Los rayos UV, aquí ya hemos visto que es un motor eléctrico, genera rayos, ¿no? Rayos UV. Y un poquito de ozonización con el gas ozono. Okay. Yo personalmente no conozco la desinfección por ozono, lo que sí conozco son rayos UV y la cloración, ¿no? Con cloro gas. Bueno, ahí ya hemos visto casi todo, ¿no? Ya hemos visto el tratamiento preliminar, primario, secundario, la desinfección, el especializado y hemos visto un poquito el tratamiento de los lodos. Aquí hay algo que quería mostrarles. Voy a venir aquí. Antes que me olviden. Está aquí, está esto, en este está. Entonces, yo mucho les he hablado de la generación de gas, ¿no? En algunos módulos. Entonces, y ese gas he dicho que se puede quemar, ¿no? Aquí están los quemadores de gas. Entonces, por tuberías de las diferentes estructuras que generen gas, entonces se los conducen a un lugarcito alejado, ¿no? De las estructuras, a un costadito de la planta de tratamiento. Entonces es un quemador especial, ¿ya? Especial para gases que salen de plantas de tratamiento, ¿ya? Tienen ahí una serie de accesorios que no permiten que la llama esta que se va a generar aquí, que entre por el tubo y llegue hasta la estructura, ¿no? No dejan pasar directamente, se apaga, tiene un cortafuego que llaman, ¿ya? Un cortafuego o apaga fuego automático. Entonces el gas sale aquí y se lo prende, tiene un prendido igual automático, una chispa, y se va quemando el gas, ¿no? Se va quemando y ya no genera mal olor. Si no hubiera esto, ese gas va a la atmósfera y genera olores insoportables. Es lo que quería mostrarles. Voy a volver un poquito
a mi presentación para poder terminarlo. Con esto ya terminamos. Vuelvo a mi presentación para poder terminar. Entonces, un aspecto bien importante de las plantas de tratamiento es la ubicación. Siempre en los libros antiguos decían que la planta de tratamiento tiene que estar muy alejado de la población. Después decían que los vientos tienen que llevar, si es que generan malos olores, tienen que llevar a un lugar contrario al de la ubicación de la población, ¿no? Entonces, ese aspecto aquí yo lo quiero analizar. Entonces, por ejemplo, aquí antes la planta de tratamiento cumplía esa condición, no había casas por acá, ¿no? Ya, más eran sembradíos y por acá eran zonas erosionadas. Entonces cumplía, estaba lejísimos de la ciudad. ¿Ya? Pero con el crecimiento de la población ha quedado rodeado de casas y esto no solo es entre ellas, en todo el mundo. O sea, las plantas de tratamiento están quedando rodeadas de casas en todo el mundo. Entonces ya se va optando por tecnologías que no generen malos olores, ¿no ven? Y les he explicado, ¿no? Las cuales son las que generalmente son las que utilizan aireadores con motores eléctricos, ¿no? Que aceleran el tratamiento, que requieren menos espacio y no generan malos olores. Casi todos han optado por eso, ¿no? Y la planta de tratamiento ha seguido estando rodeado de casas, ¿verdad? Lo otro que decían en los libros antiguitos y algunos todavía ahora dicen que si es que se genera algún mal olor, porque estaba residual, ¿no? Estaba sucia. O sea, sí o sí, algún mal olor siempre va a haber, aunque sea mínimo. Que el viento no lo lleve a la ciudad. Lamentablemente eso no se puede cumplir, ¿no? La planta de tratamiento generalmente siempre va a estar ubicado en la parte baja de la ciudad, para que el agua llegue por gravedad. En este caso de Tarija, pues esta es la parte más alta y esta viene en la parte baja y el agua llega por gravedad. Y lamentablemente el sentido del viento es de las lagunas hacia la ciudad. ¿Cómo cambias eso? No se puede, ¿no ve? Una opción sería decir al viento que cambie de dirección, pero el viento no te va a hacer caso. Otra opción sería llevar estas lagunas a la parte de arriba, ¿no? Entonces, si estamos hablando de la ciudad, para del norte, llegando a Tomatitas, igual va a afectar a los de Tomatitas, pero tenés que llevar el agua por bombeo, ¿no? Insostenible sería eso. Totalmente insostenible llevar todo por bombeo de todos los barrios. Siempre se trata de que el agua llegue por gravedad. En la red de alcantarillado que hacemos es en lo posible por gravedad, ¿no? Para no consumir mucha energía eléctrica. Entonces, no es muy fácil cumplir eso de los vientos y no es muy fácil cumplir eso de que no esté rodeado de casas. Hoy en día ya no es factible, porque todo ello está habitado. ¿Ya? Eso es entonces un aspecto importante a tomar en cuenta. Entonces, para eso hay tecnologías más modernas que no generan malos olores, ¿no? Y que no contaminan ni el aire, ni el suelo, ni el agua. Esto no me interesa. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos una ciudad y ahí está la planta de tratamiento, ¿no? Está cerquita. No hay, digamos, cómo escaparse de la población. La población sí o sí lo va a rodear aquí a la planta de tratamiento, ¿no? Entonces, con el tiempo, estas lagunas tendrán que transformarse en otro tipo de tratamiento. Hoy en día, el conseguir un espacio para la planta de tratamiento es muy difícil. Entonces, por eso, cuando tú planteas alternativas, líneas de tratamiento, siempre tienes que indicar qué tamaño de área necesitas, qué espacio necesitas, para ver si es que hay, si es que existe o no los lugares disponibles, ¿no? Y vas marcando ahí a ver si este alcanza o no alcanza, o lo coloco por acá.
o lo llevo a otra zona. Entonces, es importantísimo el espacio, el área que necesites y dónde lo vas a colocar. De manera que llegue por gravedad en lo posible. ¿Ya? Entonces, el área es bien importante. Planteas alternativas y siempre se hacen los costos preliminares, ¿no? Y puedes plantear tú la mejor alternativa posible, ¿no? La más moderna, la super planta de tratamiento. Todo automática, recontra moderna, pero si te sale muchos millones, de repente no sea factible de construir, ¿no? Y generalmente pasa eso en nuestro país, ¿no? Ya, entonces el costo es importantísimo. También tiene que ser un costo que sea pagable, ¿no? Que se pueda financiar y cuando esté construida, que con nuestra tarifa nosotros los que utilizamos la podamos pagar igual. ¿Ya? Entonces es importantísimo tener los costos. Y para concluir, gracias, eso sería todo. ¿Ya? Entonces eso es un bosquejo general de lo que son las plantas de tratamiento. ¿Ya? Consultas hasta ahí. Inge, ¿podría dar más indicaciones sobre la maqueta y la tarea que tenemos que realizar? Ya. Entonces, aquí yo me preparo esta figurita justamente que hace rato ya les mostré. ¿Dónde está? Está en este bolsito. Compartir. Compartir. Para que sí te la tenía ya listita para mostrarles. La página 26 creo que era. Aquí voy a buscar con esto. Modos activados. Activados. Por ejemplo, tengo esta fotito donde está de color verde. Lo voy a hacer más grandecito. Ahora lo voy a cortar. Archivo. Lo colocaré un nuevo. Ahí está. Entonces, por ahí hemos elegido este tipo de tratamiento, ¿ya? Entonces, fíjate, este tipo de tratamiento tiene aquí una piscina de agua. ¿Ok? Y aquí tiene otra piscina pequeñita, ¿no? Seguramente es para retirar los sólidos que saquen de aquí y aquí lo irán depositando, ¿no? Una especie de secado de sólidos. Por acá tiene otra estructurita circular, ¿no? Y aquí tiene unas estructuras cilíndricas, ¿no ve? Entonces este puede ser el tratamiento primario, un sedimentador primario, este puede ser una estación de bombeo y estos pueden ser unos reactores aireados, como se puede ver aquí, están con aireación, ¿no? Inge, no se ve el nuevo Word que abrió. ¿No se ve? No. Perdón, creé otra hoja. Sí. He creado otra hoja y Gracias. qué bacana que no me has interrumpido más antes. ¿Dónde está la hojita que crea? Esta es, ahí está. Ahora se ve, ¿no? Sí, ingeniero. Entonces ahí tengo yo una camarita de bombeo, un tratamiento primario que es una piscinita, aquí tengo otra piscinita y aquí tengo unos cilindros. Entonces, este podría ser una línea de tratamiento, ¿ya? Un sedimentador primario, unos reactores biológicos aireados, ¿no? Entonces, yo les voy a dar la línea de tratamiento que voy a decir tiene que constar esto, ¿no? Unas rejas, un desarenador, un sedimentador primario y un reactor biológico. Entonces, tienes que conseguir una foto o un esquema y tienes que armar esto. Por ejemplo, estas piscinitas, ¿cómo lo armarías?
con cartón, ¿no? Cartón podría ser, o plastofor, creo que es más fácil de manejar. Estos cilindros, ¿cómo lo armarías? ¿No? La idea es que parezca que está en miniatura, ¿no? Las plantitas. Generalmente las plantas, ¿de qué están compuestos? De piscinas rectangulares y otras que son cilíndricas. No es más que eso, conectadas por tuberías, si te fijas aquí. Hay tuberías, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que armar lo más básico posible y cuando ya lo tengas armado, entonces tienes que poder explicarme. El agua ingresa por acá y sale por acá, eso es lo primero. Ingresa por acá y sale por acá, hace este movimiento. Y después explicar un poquito lo que yo también expliqué esta noche, ¿no? ¿Qué sucede en esta estructura? ¿Para qué es, digamos? ¿Qué retiene? Y luego pasa al siguiente, ¿cuál es la función de la estructura? ¿Cuáles son las características de esta estructura? ¿Cuáles sus ventajas, sus desventajas? ¿Cómo funciona? Si necesita energía eléctrica o no. Todo eso es lo que yo le puse ahí en la presentación, ¿ya? Entonces, cada grupito solo explica una línea de tratamiento nada más. Una línea que yo le voy a asignar y se la tiene que saber de memoria. Y hay mucha información sobre eso. Y te vas a unos videos tutoriales y ahí te muestran cómo van armando las maquetitas igual para guiarse. ¿Ya? Hacen de cartón, de madera o plastofor generalmente lo que he visto. Le pintas de colorcitos, le pones ahí nombrecitos, ¿no? Para poder explicar con mucha más facilidad. Es bien básico, pero hay que armarlo y hay que poder explicarlo. Entonces es a escala la maqueta Inge. No tan estrictamente a escala, ¿ya? Ah, ya. Lo que pasa es que para que sea a escala tiene que haber un diseño con un caudal. Entonces no hay eso, no es la idea. La idea es que tenga cierta coherencia nada más y sepamos qué forma tiene la estructura, por dónde son las entradas y salidas del agua o del lodo y cuál es la función sobre todo, cómo es que funciona, nada más. Bueno, Inge, gracias. ¿Alguna otra consulta? Entonces el día miércoles yo voy a llevar esas líneas de tratamiento y se las voy a asignar a cada grupo que se vaya formando, ¿ya? Y ahí explicaremos un poquito también si tienen alguna duda o complementar algo más sobre el tratamiento. Y pondremos la fecha de presentación y todo eso. Ahí en la clase lo vamos a discutir eso. Listo, eso sería todo lo que yo tenía preparado. Inge, ¿grupos de cuánto va a ser? ¿Perdón? ¿Grupos de cuánto? 6 como máximo siempre, ¿ya? 6 como máximo, 2 como mínimo. ¿Alguna otra consulta? Bueno, pues entonces ahí quedamos, ¿ya? Ahí quedamos, nos vemos el miércoles en clase. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Inge. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.